Randy Meisner, whose vocal range helped catapult the Eagles to fame, has died. The soft-spoken bassist added high harmonies to classics like Take It Easy and The Best of My Love. El fallecimiento de Randy Meisner, el vocalista especial que contribuyó al éxito de los Eagles, ha dejado un profundo pesar en los corazones de los fans. Pero en medio de la ola de dolor, Don Henley ha hablado de repente, revelando secretos nunca antes revelados sobre Meisner y los conflictos en el seno de la legendaria banda. ¿Su relación no era tan sencilla como pensábamos? ¿Qué verdad está saliendo poco a poco a la luz? Descubramos las incógnitas sobre Randy Meisner en este video. El principio llega a las Águilas. El 8 de marzo de 1946, Randy Meisner nació en Scottsbluff, Nebraska, una pequeña comunidad rodeada de amplios campos y cuya vida giraba en torno a la agricultura. Lo único que había era la tierra, el viento y unas tardes tan tranquilas que se oía el zumbido de los insectos bajo la luz de la luna. No había amplios escenarios ni instalaciones de grabación de última generación. La familia de Meisner se dedicaba a la fruticultura, que requería mucha atención y paciencia, pero a Randy siempre le interesó algo que iba más allá de los cultivos y las temporadas de cosecha, incluso cuando era pequeño. Con el uso de radios antiguas que reproducían la música de artistas como Elvis Presley, Little Richard y los Everly Brothers, la música se había abierto paso, de alguna manera inexplicable, en su propio ser. No solo le gustaba escuchar música, uno de sus objetivos era llegar a serlo. En un principio, empezó a tocar la guitarra cuando era joven. Sin embargo, no fue hasta que se pasó al bajo cuando descubrió su ritmo. En una declaración anterior de Meisner se afirmaba que tocar el bajo tenía una cualidad única. No se trata solo del acto de tocar un instrumento. A través de su conexión con la música, se asegura de que todo siga funcionando correctamente. En vista de ello, tomó la decisión de abandonar Nebraska para seguir lo que consideraba su verdadera vocación. Era casi inevitable. En los años 60, Los Ángeles era un destino de ensueño para quienes perseguían el sueño del rock and roll. Locales de música en directo repletos de entusiastas clientes y estudios de grabación que brindaban a los músicos en ciernes la oportunidad de experimentar con su música. Era un lugar donde los que tenían habilidad tenían oportunidades, pero también era un lugar donde los que carecían de determinación podían verse rápidamente afectados por la dura competencia que aquí se encontraba. Un bajo y un fuerte deseo de hacer música era lo único que Meisner llevaba consigo cuando aterrizó en Los Ángeles. Formó parte de algunas bandas pequeñas y dio conciertos aquí y allá para llegar a fin de mes. Sin embargo, cuando se unió a The Poor, una banda de rock que no duró mucho, empezó a llamar la atención por primera vez, pero el momento que realmente cambió su vida fue cuando le invitaron a formar parte de Poco, una de las bandas pioneras del género country rock. Poco, formado por Richie Fiore y Jem Messina tras la disolución de Buffalo Springfield, era algo más que un grupo de músicos. Mezclar rock con música country de una forma que nunca se había hecho antes fue una tendencia y un experimento que tuvo lugar en esta época. Meisner fue responsable en gran medida del particular sonido que posee Poco. Su majestuosa voz añadía una capa de profundidad emocional a las canciones del grupo, y su forma de tocar el bajo contribuía a la formación de una sólida base para el sonido de la banda. Sin embargo, la marcha de Meisner se produjo en el momento más crucial, justo cuando Poco estaba a punto de publicar su álbum de debut. Esto se debió a una disputa interna que Meisner estaba experimentando. Cuando se marchó, se llevó consigo su voz mientras buscaba un nuevo lugar al que llamar hogar. Casi inmediatamente después de dejar Poco, Meisner se convirtió en miembro de Rick Nelson and the Stone Canyon Band, una banda creada por el legendario músico de rockabilly Rick Nelson. Además de tocar música en esta época, Meisner también pudo obtener conocimientos de uno de los músicos más destacados de la época. Esta fue una fase crucial en su carrera. Nelson exigía que cada nota se tocara con precisión, ya que era un perfeccionista. Gracias a su modestia y a su mentalidad disciplinada, Meisner pudo adaptarse y evolucionar rápidamente. En el transcurso de este periodo, pudo adquirir una comprensión más profunda del funcionamiento de una banda, de los métodos por los que un artista podía mantener una carrera a largo plazo y, lo que es más importante, de los medios por los que su voz podía conectar realmente con la gente. Meisner, sin embargo, aún no había descubierto el lugar al que realmente pertenecía, por mucho que hubiera estudiado. A continuación, el destino volvió a abrirme una nueva puerta. Linda Ronstadt, considerada una de las cantantes femeninas de country rock más destacadas del momento,
necesitaba una banda de acompañamiento para su gira del año 1971. La invitación a participar se extendió a Meisner, así como a Don Henley, Glenn Frey y Bonnie Laden. Su conexión era tan perfecta que, en cuanto terminó la gira, los cuatro tomaron la decisión de fundar su propia banda, a la que llamaron Eagles. Si poco fue un experimento, Eagles es la obra maestra definitiva. No se limitaron a combinar el rock con el country, sino que lo llevaron a un nivel completamente nuevo, haciéndolo más pulido, nítido y limpio que nunca. Uno de los aspectos más distintivos de Eagles era la voz de Meisner, uno de los muchos factores que contribuyeron al extraordinario estatus de la banda. Muchos ignoran que Meisner era la persona que poseía el registro vocal más amplio y la entrega emocional más poderosa antes de que Don Henley fuera el vocalista principal de la banda. Por otra parte, nunca se esforzó por ser el centro de atención. En lugar de acaparar los focos, Meisner prefirió permanecer en un segundo plano y dejar que la música hablara por sí misma, y cuando finalmente se publicó Take It to the Limit, el mundo reconoció por fin que Henley y Frey no eran los únicos miembros de los Eagles. Además, tenían a Meisner, el tipo cuya voz tenía la capacidad de hacer que los sentimientos alcanzaran sus límites absolutos. El poder nunca fue algo que Randy Meisner anhelara en su vida, como tenía un aprecio tan profundo por la música en su forma más pura. Es posible que esta fuera la razón por la que no pudo mantener su puesto en una banda tan ambiciosa como Eagles. La lucha que existe dentro de las Águilas. A primera vista, Eagles parecía una de las bandas más exitosas de la década de 1970. Tenían singles que han resistido el paso del tiempo, álbumes que vendían el mayor número de copias y giras con todas las entradas agotadas. Sin embargo, a pesar de las dulces canciones que regalaban a sus oyentes, las cosas no eran nada amistosas dentro del grupo. Había una diferencia notable entre Meisner y Glenn Frey y Don Henley desde el momento en que se unió a los Eagles. Frey era el líder, agresivo y extremadamente motivado para conseguir sus objetivos. Era un individuo agudo e inteligente, deseoso de tomar las riendas para obtener los mejores resultados posibles. ¿Te refieres a Meisner? Porque no le interesaban ni la competitividad ni la política interna. Lo único que quería era interpretar música. Sin embargo, a pesar de haber sido miembro fundador de la banda y de haber contribuido sustancialmente a su éxito, Meisner nunca estuvo a la altura de Frey y Henley en términos de estatus. En el transcurso de las sesiones de grabación, se le exigía con frecuencia que acatara sus dictámenes, incluso cuando iban en contra de sus preferencias personales. Aunque Meisner contribuyó a los Eagles escribiendo o coescribiendo varias canciones, tenía muy poco que decir en la selección de las canciones que se incluían en los álbumes o en la elección de los vocalistas principales de los singles. A medida que aumentaba la popularidad de la banda, su papel fue perdiendo importancia. Sin embargo, los acontecimientos que tuvieron lugar durante la gira de 1977 fueron los que hicieron las cosas realmente intolerables. En ese momento, los Eagles estaban en la cima de su gloria, con Hotel California convertido en una sensación reconocida en todo el mundo. A pesar de que la gira se llevó a cabo tanto en Estados Unidos como en Europa, también fue responsable de encender las tensiones que se habían ido acumulando durante años. Take It to the Limit, una canción que Meisner interpretaba con su característico falsete, era uno de los momentos culminantes de todas y cada una de sus actuaciones. El público esperaba ansioso ver a Meisner interpretarla en directo porque era una de las canciones más exitosas de la banda, con un margen significativo. Sin embargo, en ese momento, estaba absolutamente agotado. En el transcurso de la gira, su salud empezó a deteriorarse. Durante su enfermedad, contrajo neumonía, lo que provocó que su voz se volviera áspera y le dificultara cantar notas altas. A pesar de ello, la banda insistió en que tocara Take It to the Limit todas las noches porque era un componente vital de la lista de canciones. Mientras Meisner daba un concierto en Knoxville, Tennessee, se negó a cantar la canción porque creía que era incapaz de hacerlo. El temperamento despiadado por el que es conocido Glenn Frey le hizo perder la paciencia rápidamente. En la zona de bastidores, los dos hombres se enzarzaron en un feroz enfrentamiento. La disputa se convirtió en un violento enfrentamiento en poco tiempo. A pesar de su comportamiento a menudo tranquilo y comedido, Meisner perdió el control y se defendió. Cuando pasó algún tiempo, Meisner recordó que en aquel momento todo era demasiado estresante. Obligarme a hacer cosas que no quería era un problema para mí. Ya no podría apreciar la música. Experimenté una sensación de alienación dentro de mi propia banda. En 1981, declaró a People que podría haber ganado el triple de dinero si se hubiera quedado en lugar de marcharse.
pero que estaba demasiado agotado de viajar. Si tuviera que elegir entre mi cordura y mi situación financiera, elegiría mi cordura. Meissner anunció que dejaba los Eagles poco después del enfrentamiento en el que se vio implicado Frey. Se informó al público de que se marchaba libremente para pasar tiempo con su familia. Sin embargo, mucha gente pensó que no tenía mucha elección en el asunto. De hecho, Meissner ya no tenía la impresión de ser miembro de los Eagles. Fueron las tensiones internas, las expectativas innecesarias y, sobre todo, la sensación de que no se le reconocía realmente como miembro de la banda lo que le dejó fatigado. La pregunta es, ¿tenía realmente intención de marcharse? Es una pregunta que no tiene una respuesta definitiva. Es posible que Meissner hubiera permanecido en la banda durante más tiempo si las relaciones entre los miembros hubieran sido menos tensas y si hubiera recibido un trato más justo. Por otra parte, tal y como se desarrollaron los acontecimientos, su marcha parecía casi inevitable. Tras la marcha de Meissner, las Águilas alcanzaron cotas cada vez más altas. Timothy B. Smith fue llamado para ocupar su puesto como sustituto. En contra de lo esperado, el mismo individuo que había sustituido a Meissner en poco muchos años antes. Durante este tiempo, la vida de Meissner se volvió más peligrosa de lo que había sido nunca. Durante los años de aislamiento de Randy Meissner, Randy Meissner emprendió un camino lleno de retos en 1977, cuando abandonó los Eagles. Fue un viaje que tal vez no imaginó del todo. Meissner tomó la decisión de buscarse una carrera en solitario casi inmediatamente después de su marcha. En 1978 publicó su álbum de debut, titulado como él, con la intención de hacerse un hueco en la industria musical. A pesar de que el álbum tenía varios temas dignos de mención, como Hearts on Fire y Batman, no consiguió alcanzar el mismo nivel de popularidad que los Eagles. A los ojos del gran público, Meissner parecía más un miembro de la banda que un músico autónomo. En la década de 1980, grabó un par de álbumes más, pero los resultados no fueron mucho mejores que los anteriores. Meissner nunca pareció ser alguien motivado por la necesidad de recuperar el protagonismo a cualquier precio. Como artista, no era de los que iban contra el mercado, solo le interesaba crear música. Además, es posible que personas como Meissner estuvieran destinadas a quedarse atrás en una industria tan despiadada como esta. Cada uno de los miembros de los Eagles siguió su propio camino cuando la banda se separó en 1980. Tanto Glenn Frey como Don Henley iniciaron sus carreras en solitario con gran éxito profesional. Al mismo tiempo que Meissner se retiraba gradualmente de la escena del rock, Joe Walsh mantenía su lugar en ella. El hecho de no contar con un equipo potente detrás, como el que tenían sus antiguos camaradas, contribuyó a su declive constante hacia el olvido. Sin embargo, Meissner no estuvo presente en la reunión de los Eagles para el How Freezes Over, que tuvo lugar en la década de 1990. En respuesta a la pregunta de por qué, declaró que nunca le habían entregado una invitación formal. De hecho, había informes que decían que había declinado debido a preocupaciones sobre su estado físico y mental, pero había declinado. Sin embargo, independientemente de la causa de su ausencia, se le negó la oportunidad de participar en este nuevo capítulo de la historia de los Eagles. Afrontar las tragedias. La salud de Meissner había empezado a deteriorarse a principios de la década de 2000. Tanto el consumo grave de alcohol como la enfermedad bipolar fueron problemas con los que luchó. Tras retirarse de la actuación, su vida se convirtió en una sucesión de días que se hicieron progresivamente solitarios. Meissner encontró consuelo en su matrimonio con Lana Ray Meissner. Se casaron en 1996 y, durante un tiempo, pareció que Lana era la única persona que podía apoyarle en su vida. Sin embargo, su relación no siempre estuvo exenta de dificultades. Algunos amigos de Meissner afirman que él y Lana mantenían acaloradas discusiones, sobre todo cuando el alcohol se le iba de las manos. Un tribunal le ordenó un seguimiento médico especial en 2015 porque su salud se había agravado tanto que era necesario que lo tuviera por su propia seguridad. Sin embargo, la mayor tragedia ocurrió en 2016 cuando su mujer, Lana Ray Meissner, desgraciadamente sufrió un accidente en su propia casa y falleció. Según los informes, el incidente se produjo cuando intentaba coger un objeto de un armario, lo que tuvo consecuencias desafortunadas. El estado mental de Meissner en el momento del suceso fue objeto de especulación, lo que dio lugar a la creación de una polémica muy inmediatamente después del suceso. Aunque las autoridades concluyeron que se trató de un accidente, sigue habiendo opiniones encontradas en torno al incidente. Tras el fallecimiento de Lana, Meissner experimentó una angustia total. Desde entonces,
ha desaparecido de la escena pública y ha dejado de hacer apariciones públicas. Cuando Glenn Frey falleció en 2016 y los Eagles siguieron de gira con el hijo de Frey ocupando su lugar, Meisner apenas fue reconocido, y ello a pesar de que había sido un miembro esencial de la banda en algún momento. No se mencionó la posibilidad de invitarle a volver. A continuación, el 26 de julio de 2023, la comunidad del rock se vio afectada por una noticia tan perturbadora como devastadora. La muerte de Randy Meisner se había producido cuando tenía 77 años. Se determinó que el motivo fueron complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a veces conocida como EPOC. Este desafortunado suceso puso fin a una vida estrechamente ligada a los altibajos de la música estadounidense. Exactamente como había vivido durante las décadas anteriores, falleció en paz. Exactamente como había fallecido. No habrá luces intermitentes ni escenarios deslumbrantes. Solo hay recuerdos de un artista que una vez cantó las notas más altas de Take It to the Limit mientras se elevaban por los aires. Además, sacó a relucir cuestiones que no habían sido respondidas sobre su conexión con los Eagles en los años posteriores. Y quizás lo más importante, después de todo este tiempo, ¿qué pensaba realmente Don Henley de Meisner? Don Henley expresa su opinión sobre Meisner. En los primeros días tras conocerse la noticia, compañeros de trabajo y viejos amigos compartieron su tristeza y se solidarizaron unos con otros. Por otro lado, Don Henley, el compañero de banda que estuvo al lado de Meisner durante los años de mayor éxito de los Eagles, no se pronunció. Como Henley guardó silencio durante tanto tiempo, la gente empezó a preguntarse. ¿Qué se preguntaba exactamente? ¿Estaba de duelo? ¿O había algo que no se mencionaba? Entonces, de repente, se hizo público un comunicado oficial. En sus declaraciones, Henley se refirió a Meisner como un miembro esencial de los Eagles. Describió a Meisner como un artista que poseía un notable registro vocal y que dio nueva vida a la canción Take It to the Limit, capaz de emocionar a millones de personas. Fue una bonita forma de dar las gracias a su antiguo compañero de banda, y sus declaraciones parecieron un cortés reconocimiento. A continuación, en una entrevista muy poco común con Rolling Stone, Don Henley reveló una discusión que había tenido lugar en el pasado entre él y Meisner. Una noche, después de un concierto, Randy entró en la habitación, se sentó y me dijo que se arrepentía de no haberse unido a los Eagles. Nunca olvidaré ese momento. Era todo lo que venía con la celebridad lo que detestaba. En un momento dado, Randy me dijo que si pudiera volver atrás en el tiempo, elegiría trabajar de carpintero en Nebraska en lugar de ser una estrella del rock. Según Henley, en aquella época quizá tuviera problemas personales y detestaba lo que la gente llamaba superestrellato. Además, Henley no abordó las injusticias que Meisner tuvo que afrontar cuando era miembro de los Eagles, ni reconoció los desacuerdos que se produjeron. No mencionó los conflictos que se produjeron durante la gira de 1977, la forma en que Meisner quedó fuera de la banda ni la manera en que no se le incluyó en las reuniones posteriores. Sencillamente, recordaba su charla, así como el pensamiento de Meisner en el momento pertinente. A pesar de ello, mucha gente lo vio como una muestra de respeto. Don Henley rindió respeto a su antiguo compañero de banda, independientemente de las diferencias entre ambos, y posiblemente, oculto en esas palabras, había un matiz de tristeza, algo que Henley nunca había confesado antes. Hay algo que no se puede negar, independientemente de cómo se sientan las personas. A raíz de la muerte de Randy Meisner, han salido a la luz historias antes ocultas, que obligan a los que aún viven a enfrentarse al pasado. Don Henley, por su parte, no permaneció mudo esta vez. Tras las declaraciones de Henley, los miembros supervivientes de los Eagles también expresaron sus pensamientos y sentimientos por la muerte de Randy Meisner. Meisner fue descrito como un artista maravilloso con una gran voz por Joe Walsh, que aprovechó la ocasión para expresar su tristeza. Otro homenaje más corrió a cargo de Timothy B. Smith, el sucesor de Meisner en la banda. Smith reconoció que los Eagles no habrían tenido una base tan sólida si Meisner no hubiera formado parte de la banda. Meisner era visto con buenos ojos incluso por aquellos que anteriormente habían tenido desacuerdos con él. Por primera vez en décadas, la gente recordaba la auténtica implicación de Randy Meisner en los Eagles. Fue un momento significativo. No solo era el bajista silencioso detrás de Henley y Frey, sino que también lo era. No solo era una voz formidable, sino que también era un componente esencial del éxito de la banda. Especialmente Take It to the Limit, una canción que sigue provocando un frenesí emocional en el público cada vez que suena.
Las canciones que cantaba han resistido la prueba del tiempo y siguen interpretándose con fuerza. Meisner fue casi olvidado en los años que siguieron a su marcha de los Eagles. No se le invitó a una gira de reunión y no apareció en ninguno de los eventos más importantes de la banda. A pesar de que hizo importantes contribuciones a los Eagles durante sus años más vitales, fue ignorado, y la banda siguió floreciendo sin él. Randy Meisner no era una persona ruidosa, y no buscaba la atención del público. A pesar de todo, fue precisamente esa humildad la que le permitió perseverar. Por ello, destaca en la mente de sus seguidores. Los Eagles no pueden ignorar el impacto que ha causado. Contribuyó a la formación del sonido de la banda, ayudó a definir su estilo y fue un componente esencial en la producción de singles clásicos. Aunque ya no actuaba en el escenario principal, su legado seguía vivo, desde las firmes líneas de bajo que eran discretas hasta las letras que antes pronunciaba y que eran extremadamente emotivas. Nunca hubo un momento en que Randy Meisner necesitara elogios tardíos para confirmar su posición. La música que creaba era evidente. Antes de experimentar las dificultades y los retos de la vida, tuvo una infancia apasionante, averiguémoslo. Fascinación temprana por la música. Randall Herman Meisner era el segundo hijo y único varón de Herman y Emily Meisner, agricultores muy trabajadores que cultivaban maíz, judías, alfalfa y remolacha azucarera en sus tierras. La herencia de Randy se remontaba a los inmigrantes alemanes del Volga, ya que sus 4 abuelos habían emigrado de Alemania. Randy creció en un hogar modesto pero cariñoso, donde la música estaba siempre presente en la vida cotidiana. Su madre, Emily, cantaba a menudo por la casa, llenándola de melodías que dejaron una huella imborrable en el joven Randy. Su abuelo, George Aun, era profesor de violín, lo que arraigó aún más el aprecio por la música en la familia. A pesar del duro trabajo y las responsabilidades que conllevaba la vida en la granja, Randy se sintió atraído por algo muy distinto de la agricultura, la música. A los 10 años, la vida de Randy cambió cuando vio actuar a Elvis Presley en The Ed Sullivan Show. La electrizante presencia del rey del rock and roll encendió en él una chispa que le hizo comprender que la música podía ser algo más que un pasatiempo, podía ser su futuro. Inspirado por Presley, cogió la guitarra y empezó a practicar, desarrollando rápidamente una pasión por tocar. En el instituto de Scottsbluff, uno de sus profesores se fijó en su talento musical y le animó a aprender a tocar el bajo. Fue una sugerencia que marcaría el resto de su carrera. Me encantaba el rhythm and blues, recordaría Meisner más tarde. Los bajistas de los grupos de la Motown eran increíbles. Me inspiraron mucho. Nunca aprendí a leer música, pero una vez que entendía una canción, la tocaba con naturalidad. Tocar el bajo me vino instintivamente. A pesar de su creciente amor por la música, la vida en la granja significaba que los días de Randy estaban llenos de duro trabajo. Pasaba las mañanas trabajando en el campo antes de ir a la escuela, y las tardes las dedicaba a practicar música. No tardó en empezar a tocar en bandas locales, adquiriendo experiencia y perfeccionando sus habilidades. Scottsbluff, aunque pequeña, tenía una comunidad musical muy unida, y Randy aprovechaba con entusiasmo cualquier oportunidad para tocar. Por mucho que quisiera a su ciudad natal y a su familia, Randy sabía que Nebraska no era el lugar donde podría hacer de la música una verdadera carrera. La llamada de algo más grande, el atractivo de lo desconocido, le empujaron a aventurarse más allá de los campos familiares de su infancia. Al llegar la década de 1960, Los Ángeles se había convertido en el destino soñado para los aspirantes a músicos que buscaban dejar su huella en el rock and roll. Con poco más que su bajo y un sueño inquebrantable, Randy Meisner puso rumbo a California, decidido a encontrar su lugar en el mundo de la música. Su viaje le llevaría por diversas bandas y experiencias, aunque el camino por delante estaría lleno tanto de triunfos como de sinsabores. Los primeros años de Randy en Scottsbluff sentaron las bases de su innegable talento, resistencia y pasión. Primeros años de carrera. Tras descubrir su pasión por la música de niño en Scottsbluff, Nebraska, Randy Meisner dio sus primeros pasos hacia una carrera profesional a principios de la década de 1960, una experiencia que definiría el resto de su vida. En diciembre de 1961, The Drive-In Dynamics consiguieron su primera actuación remunerada en un salón de baile cerca del lago Little Moon en Torrington, Wyoming, al noreste de Cheyenne. El local, aunque pequeño, brindó a la joven banda la oportunidad de actuar en un entorno estructurado, y rápidamente se convirtieron en un grupo habitual a lo largo de 1962. Para Randy, esto supuso un emocionante paso adelante. La música ya no era solo un hobby,
Era algo con lo que podía ganarse la vida. A finales de 1962, la creciente popularidad de la banda les llevó a grabar su primer lanzamiento, un EP de 4 pistas. Fue un hito humilde pero significativo, grabado e impreso localmente con solo 500 copias. Entre las canciones del EP había una versión de You and Me, de Sam Cooke, con Meisner como voz principal. Incluso en esta etapa inicial, su voz, clara, expresiva y aguda, empezó a destacar, presagiando las potentes voces que definirían más tarde su carrera. A medida que The Draven, Dynamics seguían ganando impulso, llamaron la atención de Sully Records, un pequeño sello con sede en Amarillo, Texas, al norte de Lubbock. En agosto de 1965, la banda firmó un contrato de grabación, un gran paso adelante para un grupo del medio oeste rural. En el marco del nuevo acuerdo, la banda grabó 3 canciones, con Meisner como voz principal en One of These Days y So Fan. Esta última, publicada como sencillo, tuvo éxito en los mercados regionales, sobre todo en el sudeste de Estados Unidos, aunque no se convirtió en un éxito nacional. El moderado éxito dio a Meisner una idea de lo que era posible más allá de Nebraska. A principios de 1966, Meisner se dio cuenta de que si realmente quería hacerse un nombre en la industria musical, tendría que abandonar la comodidad de su ciudad natal y arriesgarse a hacer algo más grande. En aquella época, California era el epicentro de la explosión del rock and roll, con grupos legendarios surgidos de Los Ángeles y San Francisco. Los aspirantes a músicos iban a la costa oeste a perseguir sus sueños, y Meisner estaba dispuesto a dar el salto. Se unió a una nueva banda llamada The Soul Survivors, un grupo que buscaba establecerse más allá de la escena local. Poco después, la banda pasó a llamarse The Poor, un nombre apropiado para un grupo de jóvenes músicos que luchaban por triunfar en una industria altamente competitiva. Con poco más que su bajo, su voz y una fe inquebrantable en la música, Randy Meisner dejó atrás Nebraska y se dirigió a California. Estaba a punto de entrar en un mundo muy alejado de los campos de Scottsbluff, un mundo lleno de oportunidades, pero también de inmensos desafíos. El camino que tenía por delante le llevaría a colaboraciones legendarias, dificultades personales y momentos de triunfo, pero aquí fue donde empezó todo, un joven músico de una pequeña ciudad, adentrándose en lo desconocido, dispuesto a ocupar su lugar en el mundo del rock and roll. La vida en California no fue fácil para Randy Meisner en sus primeros años. Luchaba por llegar a fin de mes. A menudo tenía que caminar porque no tenía coche. Para complementar sus ingresos, Meisner vendía el periódico Los Angeles Free Press en la esquina de Sunset y Highland, un trabajo duro que pagaba lo suficiente para mantenerse. Ganaba unos $5 al día, recordó Meisner más tarde. Fue una época dura, pero nunca renunció a sus sueños musicales. Firmaron contratos de grabación con importantes sellos discográficos, como Loma Records, York y Decca Records, y publicaron algunos sencillos en 1966 y 1967. Sin embargo, el éxito seguía siendo esquivo y el grupo obtuvo escaso reconocimiento en el mundo de la música de la época. Loma Records, filial de Warner Brothers, The Poor tuvo acceso a estudios de calidad y la oportunidad de trabajar en el mismo entorno que los grandes artistas. A pesar de su falta de éxito, The Poor perseveraron, trabajaron con el productor Barry Friedman, también conocido como Fraser Mohawk, y grabaron en los estudios Gold Star de Hollywood, uno de los más prestigiosos de la época. Friedman produjo 3 de sus singles, pero desgraciadamente ninguno de ellos supuso un verdadero avance. A pesar de su limitado éxito comercial, The Poor tuvieron un momento memorable cuando aparecieron en la película protagonizada por Jack Nicholson Hell's Angels on Wheels, donde interpretaron la canción Study in Motion *1, que les ayudó a ganar algo de fama, aunque solo en el mundo underground del rock y el cine. En el verano de 1967, a The Poor les ofrecieron un importante concierto en el Salvation Club de Nueva York, donde actuarían como teloneros de The Jimi Hendrix Experience durante 2 semanas. Parecía una gran oportunidad para el grupo, ya que Jimi Hendrix se estaba convirtiendo en un fenómeno mundial del rock. Tocar junto a una leyenda como Hendrix habría ayudado a The Poor a ganar reconocimiento y abrir más oportunidades para su carrera. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto. A pesar de la oportunidad de actuar sobre el escenario, el grupo no tardó en darse cuenta de que no estaba recibiendo el apoyo adecuado de su manager. Los conciertos no fueron como habían prometido, y tuvieron problemas para cubrir los gastos de manutención durante su estancia en Nueva York. Y lo que es peor, ni siquiera tenían dinero suficiente para volver a Los Ángeles al terminar la gira.
Esto supuso un duro golpe para Meissner y sus compañeros, que habían puesto todas sus esperanzas en esta oportunidad. Sin embargo, Meissner estaba decidido a perseguir su pasión, sin dejar que sus fracasos iniciales le hicieran renunciar a su sueño. A pesar de la falta de grandes éxitos durante este periodo, el legado de Duport continuó conservándose durante muchos años. En 2003, Radolo Records publicó un CD recopilatorio de las canciones de la banda, que ofrecía una visión más completa de sus esfuerzos en la década de 1960. El CD incluía algunas canciones raras que la banda había grabado, incluida una canción escrita por el propio Randy Meisner llamada Come Back Baby. Se trata de una de las primeras composiciones de Meissner. Aunque el paso de Duport por la banda no duró mucho, siguió siendo una parte importante del viaje musical de Meissner. Las dificultades y retos que experimentó durante este periodo le ayudaron a madurar y a aprender más sobre el duro mundo de la música. El nombre de Randy Meisner nunca caerá en el olvido mientras sigan existiendo los Eagles y mientras las canciones que interpretó sigan sonando en todo el mundo. ¿Te consideras fan de Randy Meisner? En la sección de comentarios, comparte tus ideas. Para estar siempre al día de nuestros vídeos más recientes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las alertas.